Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados, así compartimos con ustedes hermosas experiencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, en fin, de todas las personas que nos van antecediendo ciertamente. Hoy también nosotros vamos asumiendo nuestras responsabilidades, pero después también vamos dejando estas huellas en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de los bisnietos. Aún mi suerte vega tuvo hoy hasta los tataranietos, así estamos en algunos casos. Qué lindo que es esto entonces, recibir el don de Dios. Pero para eso tenemos que saber un poco la historia. Y que podemos transmitir y hoy agradecer a Dios. Así que le agradecemos a esta familia que hoy nos recibe. Ellos ya se van a presentar aquí en nuestro programa Upukwe Pupore. Bienvenidos a ustedes entonces y muchísimas gracias aquí a ustedes. Vamos a presentarles qué tal, cómo están. Muchas gracias por recibirnos aquí y poder conversar con ustedes. Lo primero que hacemos es preguntarle su nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, conocerle un poco, el nombre de sus padres, de abuela o mía, y sobre todo también después ya la formación y la educación de sus hijos. Sí. Muchas gracias entonces por estar aquí en Upukwe Pupore. Muchas gracias a usted también, padre. Yo soy Isabel Duarte de Torres, nacida en Natalicio Talavera del Guairá. Ah, del Guairá, sí. Mis padres son gentes que trabajaron en la Yerbal. Ah, sí. Ahí mismo en Natalicio. Ellos fueron a la colonia y ahí se hicieron de un terreno para el cultivo de las hierbas. Sí. Y ese era vos naciste ahí en Natalicio. Nosotros todos nacimos en Natalicio. Sí. Yo ahí conocí al padre salesiano, ¿verdad? Ahí detrás mismo de la iglesia. Sí. El padre Antonio Zamudio. No sé si llegaste a conocer a la familia. Ahí atrás mismo. Bueno, hace mucho que nosotros hace mucho ya que ustedes salieron. Fuera de ahí, pero sí, muchos tiempos vivimos, ¿verdad? Cuando éramos niños, estuvimos todos allí. Y mi abuela era una persona que se dedicaba a la iglesia. Ella, como le llaman anteriormente, mayordoma. Ella era... Con la sacristana, se llama mayordoma, ¿verdad? Hoy en día. Ya. Y ella es la que manejaba todo. Le recibía a los sacerdotes que venían de Villarrica, claro. Le daba de comer, todas las fiestas que se hacían. O sea, los sacerdotes venían desde Villarrica para celebrar aquí. Sí, en esa época. Sí. ¿Y ustedes cómo tenían su catequesis, por ejemplo, la formación, la educación religiosa? ¿Más la ven en casa, mamá, abuela? No, en la casa sí, porque gracias a Dios nosotros venimos de una familia muy católica. Entiendo. Sí, y entonces detrás de nuestros padres, porque ellos siempre, la familia completa de mi padre, formaban el coro. Entiendo. Todo y detrás de ellos nosotros, ¿verdad? Siempre asistiendo por allí. Los guaireños dicen que cantan bien, les gusta el canto, dice. Sí. Me por ahí ponerme la coro, ¿ves? Mis tías y eso, espectaculares. ¿En serio? Sí. Ya. Muy bien cantaban. ¿En serio? Perdón, padre. Sí. Ahí vamos a presentarte primero. Sí. El nombre, porque tenemos que conocer aquí, su esposo, y después vamos a hablar también. Correcto. Sí. Bien. Yo soy Reinaldo Tito Torres. Sí. Nacido en Quiindé. Quiindé. Ruta 1. Sí. Pero a los 1 año, mi madre liquidó todo lo que había de la familia y se vino para estos lados. ¿Por qué? Porque mi padre falleció cuando yo tenía 1 año. ¿En serio? Y mamá quedó desconcertada ahí. ¿Qué hago yo acá ahora? Claro. En el campo, nada. Y entonces vendió todo lo poco que se tenía y vino ella acá en Lambaré, compró por eso 2 terrenos y se hizo ahí una casita ella y ahí comenzamos. ¿En serio? Ahí comenzamos. ¿Cuántos hermanos eran, Tito? Tengo 5 hermanas. Ya. Y yo soy el último. Sí. 1 añito. Ahora es más o menos delante de tú. Mano murió. Se cayó, el caballo de él se cayó encima de él. Ay, Jesús. Y le problema parece la columna, riñón, todo golpeado. Mira. 1 año estuvo en el hospital militar acá, pero después ya no aguantó. Falleció. Entiendo. Bueno, es lo que me cuenta mi tío
hermanos de mi padre. Claro. Por lo menos hasta ahí. Y bueno... y vinieron hasta Lambaré entonces. En Lambaré, ahí se quedó mi mamá, ahí comenzó a trabajar. A una de mis hermanas mayores ya le dice Carlina, ¿por qué vos no venía acá? Porque ya estaba emparejada ella. Sí. ¿Por qué no venía a mi lado? Yo te voy a dar un terreno para vos. Ya, porque compró 2 terrenos. 2 ella compró. Sí. Y entonces así pasó eso y se quedó la hermana ahí con ella y de ahí unos tíos a mí me llevó en su casa. Ya. Cuando tenía yo mis 5 a 6 años. ¿Pero ¿dónde? Aquí ya por acá en Asunción. ya. Sí, Asunción ya. Tenía 5 a 6 años. Sí. Y ahí yo entré, ellos me dieron la educación, entré en la escuela, terminé eso, después fui al colegio. ¿Dónde, qué escuela te fuiste? San Miguel Arcángel de Asunción. San Miguel Arcángel. Sí. Ya. De los padres miguelitas, cerca del Mercado 4. Cerca del Mercado 4. Sí. Me acuerdo de este padre Ernesto, que no era paraguayo. No sé de qué nacionalidad habrá sido, pero él con los chicos era un perfecto país que se hacía querer, jugar la mitad y fueran con todos nosotros. Sí. Y tenía una moto con eso que tiene un tráiler acá en el costado y ahí nos alzaba por lo menos a 8 o 10 mitad y nos hacía pasear por ahí. Así hacía el país Ernesto, sí. Y así, esa es una parte. Claro. Y fui creciendo con el tiempo. Que tu formación y tu educación ahí en la parte de la catequesis y de la formación cristiana, ¿cómo se ponga entonces? A mis tíos yo le veía ir a misa todos los domingos. En el Salesianito ya. En el Salesianito. Se iba. Sí. Y bueno, y yo veía eso, pero yo todavía no me iba. Claro. A mí me gustaba jugar otras cosas. Entonces... Antes de Jorge el oratorio, el Salesianito era famoso por su cancha ahí. Y para allá jugar fútbol, sí. Para allá jugar fútbol, sí, porque yo de ahí, el señor Flamarión Soler, que era el presidente de la juvenil del Club Nacional. Él era el presidente de los jóvenes. Entiendo. Y él a mí le llevó a Samuel Portillo, a Mario Ortega, a un montón de jóvenes nos llevó al Nacional. Monito González, Carlos... Y decían lo que ahí era cantera. De los clubes. De los clubes. Y entonces él nos llevó, yo llegué a jugar hasta la juvenil. A la cuenta, ¿jugaste luego también? Sí, llegué a jugar hasta la juvenil. Y después la conocí a ella y me jodió, me llegó a otro lado. Ocasión de partido. Terminó el fútbol. Y bueno, pero había otras cosas de por medio también, no todo eso. Yo me operé en ese entonces con urgencia y... siendo joven. Sí, 17, 18 años, nada más, y dejé un poco el fútbol y en ese interín nos conocimos con ella. Claro. 5 años de noviazgo, padre. 5 años. Bueno, Peña y está Tajina, pero vamos a hablar un poco de esta primera parte todavía, Ña Isabel, y sobre todo así, vos por ejemplo, ¿te acordás ahí en Natalicio de la formación que te daban en la parte de la catequesis? Más adelante de los países que venían de Villarrica, me de Villarrica. Yo era chica, ¿verdad? Y no me acuerdo de los nombres, pero todos venían de Villarrica. Ya. Sí. Pero ellos venían más bien para la celebración, para la misa. Sí. ¿Cada cuánto venía? ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Así. Sí, una vez al mes. Y mientras lo que llevaban adelante, tu tía lo me dijiste que era mayordoma, ¿verdad? Mi abuela. ¿A tu abuela? Mi abuela. Y las tías le acompañaban. Todas las tías. Y entonces ahí dejó la vendeabuela a la Bucueri. Sí, frente a la iglesia vivíamos. Y entonces nos íbamos, yo me iba y arreglaba todas las flores con mi abuela, me enseñaba cómo tenía que colocar, todos pares, así. Todas esas cosas hacíamos, ¿verdad? Mira, sí, y nos enseñaba ella. Y bueno, ahora sí vamos vos, don Tito. Esa la vez yo topamos por primera vez, la vez yo cuara. Bueno, yo estaba residiendo con mis tíos, ¿verdad? Y tenía amigos en el barrio. ¿Cuántos años ya tenía?
y yo ya tenía también 17, 18 años. Sí. Entonces, yo estaba con el amigo en su casa, a una cuadra de mi casa. Y me dice, este hombre me dice, hay una chica que va a venir acá a prepararse para su examen final. Y quiero presentarte, me dice. Ah, bueno, le dije yo. Y entonces me quedé a joder con él ahí. Después ella se bajó y ya ahí se bajó un poco y en broma y en serio esto me hizo ojitos. La cuenta, ¿en serio? Doña Isabel, de con ella, pero no. Mentira, ahí voy, Es un poco. Él fue el que me hizo. Y así, y después entró, ella estudió y yo seguí ahí con el amigo hablando, jodiendo. Me dice el amigo, Tito, aprovecha que porque ya va a salir otra vez. Y se va a subir ahora con la línea 12. Ella se tiene que ir al barrio Herrera. Y le digo, no hay problema, aunque... pero yo era tan respetuoso en ese momento. Y al salir otra vez le saludé y le dije, ¿cuándo podemos encontrarnos un poco? Directo, bueno, pero es que había una atracción. Increíble era. Sí. Bueno, y ella me contestó lo que me contestó y después nos encontramos en un paseo a no sé a dónde de las cordilleras que nosotros los jóvenes ahí organizamos. Ya, qué bien. Bueno, entonces así vamos a seguir nosotros hablando aquí con don Tito y con doña Isabel. ¿Cuántos años de matrimonio? 49 y no sé cuánto. Medio, casi. No, bueno, en mayo cumplimos 50. En mayo, ¿cumplieron ya? No, van a cumplir. Van a cumplir, 49 y un poquitito. Bueno, y así entonces vamos a volver nosotros enseguida con más Upukwe Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Upukwe Pupore. Estamos hoy aquí compartiendo con la familia del señor Tito y la señora Isabel. Entonces con un ojito comenzó todo, Pero aquí no sabes quién es el que dio el ojito. Sí, saben, ¿cierto? Pero ¿quién es el que a ver, un ahí eso un poco en serio y en broma. Sí. Dejo así. Siempre a todos le dice eso. Así, siempre a todos le dice. Que yo le hice, y sin embargo... ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Isabel? ¿Así? Sí. Yo era una extraña en el grupo. Claro, yo era del barrio Herrera y ellos son allá de sobre Rodríguez Francia, en Paipere y Perú, ¿verdad? Entiendo. Y entonces yo era una extraña, entonces por ahí apareció. Apareciste y vos qué hiciste ahí, miraste a otro lado. Yo tenía vergüenza en esa época. Bueno, ¿y con quién es que le fuiste a estudiar ahí, doña Isabel? Y yo estaba con la hermana de mi papá. Primeramente yo estuve en Villarrica en el centro regional de allí. Sí. Y después para el magisterio me trajeron ya en Presidente Franco, en el colegio Presidente Franco, que era en esa época escuela normal de profesores número 1. Entiendo. Y yo vine, ahí terminé mi docencia. La docencia. Vos sos educadora, profesora. Sí, soy jubilada. Jubilada. Sí. A ver un poco, ¿y cómo fue? ¿Ahí fuiste, estudiaste para educadora? Empecé en Villarrica, ¿verdad? Sí. Luego me trasladaron en la casa de la tía porque ahí estaba mi hermana que le dijo a mi papá, ¿por qué no viene ella acá con nosotros? Claro. Y me trajeron. Y ahí yo terminé en la escuela, en el colegio Presidente Franco, ahora que es, antes era escuela normal de profesores número 1. Claro. Era anterior. Y eso ya comenzaban con lo que sería ahora cuarto, quinto y sexto curso.
En aquel tiempo, o terminado el bachillerato, ustedes hacían su... Bueno, hoy en día es así, Sí. por separado, pero anteriormente nosotros hacíamos a la mañana el bachillerato, sí. a la tarde el magisterio. Ah, el magisterio. Entonces tenía la misma fuerza, el mismo puntaje Entiendo. que los otros. Ah, ya, Sí. o sea que hacía el mismo. Y entonces, entonces muy ¿a los cuántos jóvenes, años? Eso te iba a a los preguntar. 17 años ya terminé. 17 vos ya era profesora, Sí. educadora. Sí. ¿Y dónde te fuiste a trabajar después enseguida como educadora? Y vine acá en la escuela Juan Pablo Saracho, que está acá en el barrio. ¿Dónde? ¿Aquí en Luque? Acá no, acá en San Acá Miguel. en En San Miguel. Está en una escuela grande hacia abajo. Entiendo. Sí, y bueno, primeramente me llamaron en San Cristóbal, pero en Ya. ese momento también me llamaron acá y como el señor que era el novio de la directora era amigo de mi hermano, le dijo, Sí. tráele acá a tu hermana. Ah, Y vine acá. claro. ¿Y te quedaba mejor, Y verdad? no, ¿O no? San Lejos. Cristóbal me quedaba cerquita, San a 2 Cristóbal, cuadras. A 2 cuadras, no. Pero me le ganaron esta gente. Y vine Eso acá sí. y yo acá me jubilé. Empecé acá y acá ¿Cómo me... piensas? ¿Y cuántos años de docencia hiciste, Isabel? Y yo acá hice 23 años 23 porque años. con mis hijos Claro, te suman pues eso. me suma. Sí. Luego yo me fui a enseñar acá en Pedro Pablo Caballero 4 años. Y luego me llevaron acá en el colegio tan grande, Sagrado Corazón de Jesús. Ah, sí, sí, de 10 las hermanas. años. Ah, 10 años también ahí. Hubiese estado todavía, pero justo en ese interín mis hijas se iban a casar 2 hijos nuestros allá. Entiendo. Y fuimos, ¿verdad? A la vez vino el problema. ¿Dónde es allá? ¿Dónde es allá? A España. Ah, a la España. Ah, Es en Barcelona. ya. Tu hijo está. Bueno, ahora Sí. vamos a hablar un poco de los hijos. ¿Cuántos Sí. hijos, don Tito, tienen ustedes? 4. 4 hijos. 4 a ver un poco, hijos. los nombres. Los nombres primero. Le tenemos a Gloria Isabel. Voy año más peor de Gloria Ay, Isabel. ay, ay, 45. tiene 45 años ya, sí. sí. Después está Luis. Luis. Lourdes. Ah, Lourdes. Lourdes. La que se Lourdes enfermó. Victoria. Ah, se enfermó, ya. Ella se enfermó. Bueno, Lourdes Victoria, luego está Luis Sí. Reinaldo. Sí. Después está Jorge Daniel. Jorge Daniel. 4. 2 niñas. Dos niñas y dos varones. Ah, mira vos. De Ganaron seguido. la nena al comienzo. La ganaron. Así es. Sí. Ya, ya. Y entonces ustedes se fueron a España junto a quién? Y a su nuestros hijo. hijos. Junto a nuestros Primeramente hijos ya. se fue la Gloria, ¿verdad? Porque Sí. ella trabajaba bien acá, pero su prima le dice, no, acá vas a ganar mejor. Vení que ya te tengo para tu trabajo. No le pudimos atajar, no quisimos. Ya era mayor no de edad. Sí, quisimos. sí, no, está bien. Está bien. Luego a los 1 año ella ya le llevó a la hermana, Entiendo. pero ella es casada ya. Sí, 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 sí. Le llevó a la hermana, detrás de eso ya se fue el marido, se fue el otro hijo y quedamos acá con uno nomás, con Jorge. ¿En Nosotros serio? tres, sí. Y ustedes 3 nomás. 3 nomás. Y ustedes ahora se van a visitarle. No, nosotros ya estamos viviendo allá. Ustedes también ya se van a vivir allá. La Hace idea un ya año. es quedarnos a vivir. allá. ¿Y cuánto tiempo ya que están en España ustedes? Ahora 1 año. 1 año. Sí. O sea, Sí, pero hemos estado ya varios 4 por años. eso, de visita fueron varias veces. No, no, Pero, ah, 4 años nosotros estuvimos. Nosotros fuimos para el casamiento de la Gloria y de Sí, Luis, ya. que es el yerno de acá de sí. Nelly. Bueno, Y fuimos, ¿verdad? Y era por 3 meses el permiso que permiso. tenía, sí. Sí. Y nos dijeron, ¿por qué no se quedan más? Porque ellos eran jóvenes que muy caseros eran. No supimos Entiendo. cómo se fueron todos. claro. Y nos dijo, quédense más que le vamos a conseguir más 3 meses. En ese interín, mi hija casada ya Sí, se embarazó. ya. Y había sido que ella no tenía que embarazar porque tenía lupus y nadie descubrió. Ah, ya. Y vino, tuvo su bebé ya a los 6 meses. Y le dije yo a él, porque no nos quedamos, porque ella le tenía miedo a la criatura, 1 kilito no pesaba. Claro. Y nos quedamos le digo, O sea, hasta que para está- cuidarle, para y atenderle, cuidarle. ayudarle. Sí. Y ellos están trabajando allá en España. Sí, toditos están Toditos trabajando. están trabajando. Ellos ya tienen toda nacionalidad. Ah, ya tienen Español, nacionalidad sí. española. Sí. ¿Y ustedes cuando van ahí, porque si ya estuvieron un cierto tiempo, cómo están? ¿Están como turistas o ya entran como...? No, ya tenemos documentos. Ya tienen documento Sí, también. Porque A ahora se nosotros, hace nuestros la hijos nos consiguió enseguida Ah, unos ya. documentos reagrupación familiar. Reagrupación Así es. familiar. Y a los un mes nosotros ya tuvimos todos El nuestros documento. sí. Mira qué bien. Sí. che. Bueno, ¿Y los hijos de ustedes en ese momento estaban trabajando aquí o estaban sin trabajo y por eso se fueron? estaban Gloria siempre- estaba trabajando. Estaba trabajando. Luis todavía no. Todavía no. Y Jorge tampoco. Jorge se fue con nosotros para el casamiento recién. Ese es el ya. último. Y ahí entonces Y también ahí ella él se también entusiasmó. sí, se entusiasmó y quedó. Ya, Sí. ya. Pero él allá estudió. Él es aviador.
¿En serio? Sí, Estudió. A nivel de la Unión de la Europea, Unión él puede Europea. manejar Ya, cierto los tipo de aviones. Cierto tipo de aviones. No los grandotes, ¿verdad? Claro, Todavía. Porque, no los que pasan de un continente a otro. Así es. Está bien. Y ustedes ahí entonces están disfrutando como abuelos. Como abuelo. Como Sí, abuelos. sí, Y por eso que se quieren ir, ¿verdad? sí. O si no se quedan aquí sin abuelos. Están todos allá nuestros nietos. Somos abuelos, anda a pensar la de nietos. No, Sí. así es. Y ahora va a venir el tercero y tenemos que llegar antes de que venga Ya. también. O sea que ustedes están por viajar a España. Mañana. Mañana ya Sí, están viajando. mañana. Entonces, ya enseguida de nuevo. Entonces, desde España nos van a enviar saludos a ustedes. Sí, sí, le vamos a enviar. Nosotros estamos siendo bien con mi hija, la enferma. Ella es la que le sigue luego. Ella me envía ¿En allá serio? y vemos Desde España se ve. escuchamos la misa. Sí, Allá la misa. se ve En serio. La Sí, con el misa. internet Perfecto. día, ¿verdad? Sí. Me dicen mucho que ven de España, de Argentina, de Brasil, Estados Sí, Unidos. sí. Esos son los países que se ven bastante. Colombia también últimamente, México. Están. El problema es que nosotros hacemos, por ejemplo, "Upucuera, pues por esto", y ya se quedan así. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Porque sí. le ponemos en guaraní muchos nombres, ¿verdad? Claro. Pero bueno, entre castellano y guaraní, los paraguayos que ven, ¿verdad? Sí, bien Entonces, sobre entienden, todo sí. los hijos que ya nacen por ahí también, por lo menos para que aprendan algunas palabritas. dice. Seguro. Yo todos los fines de semana le escucho ¿En cuando serio? oficia la misa. Sí. En siempre. directo. Bueno, ahora lo que nosotros queremos un poco, ña Isabel y Don Tito, es un mensaje así, a ver, un poco para nuestra juventud, sobre todo para los matrimonios, y lo que significa también, porque ustedes entonces ahora en el 2024, en mayo, van a cumplir 50 años. Sí. 50 años. Nosotros en julio vamos a dar una peregrinación, pero vamos a ir por Italia. Sí, por ahí, vamos a pasar por Madrid. ¿Ustedes dónde están? Barcelona. En Barcelona. Sí. Barcelona, sí. Sí. Pero ese lugar es hermosísimo, Barcelona. Sí, hermoso. Hermoso, cerca del Tibidabo. Sí. ¿En qué lugar viven allí? Nosotros estamos en Sabadell, Sabadell. Sabadell. sí, en la segunda ciudad. Sí. Hacia Badalona, entonces, Sí, ¿verdad? hacia Badalona. Sí. Sí. El padre Cristóbal López, que ahora es cardenal, él justamente era de esa parte, pero un poquitito más allá, Badalona, que está ahí después de Barcelona. Bueno, entonces lo que queríamos es escuchar algún mensaje, llega a nuestra gente, a nuestros jóvenes y sobre todo a este camino del matrimonio que ustedes van a cumplir ya en estos días, 50 años de vida, de entrega, ¿verdad? A la familia, a los hijos y ahora también a los nietos. Vamos a comenzar con Isabel. Sí. El mensaje de ella se llega. Bueno, yo le diría a los jóvenes que no teman al matrimonio, que hoy en día, ¿verdad?, hay forma de formarse uno antes del casamiento, cosa que nosotros antes no tuvimos, ¿verdad?, sino por buscando la forma de llevarnos bien, lo conseguíamos. Sin embargo, hoy en día hay talleres, hay charlas en donde se le forma a los novios, porque nosotros estuvimos en ese trabajo acá en nuestra parroquia, somos monitores prematrimoniales. Estuvieron con eso. Sí, bastantes novios Tiempo. hemos preparado. Mira, qué bien. Sí, y entonces siempre nosotros insistimos con estos jóvenes a que practiquen lo que es el diálogo, Ya. que es lo que a nosotros nos fortaleció. Sí. Siempre hemos dialogado sin que nadie nos enseñe, ¿verdad? Claro. Veíamos esa necesidad. En vez de pelearse, discutir, nosotros decíamos, bueno, vamos a conversar, pero siempre esperábamos un momento en que nuestros hijos no estén. Eso ya. nunca hicimos frente a ellos. En serio. Y aclarábamos las cosas porque de repente nadie puede decir en mi casa no hay discusión, pero Claro. gracias a Dios nunca hemos llegado a la pelea. Claro. A pelea no. Pero sí, siempre hay algo que aclarar, ¿verdad? Entonces nos sentábamos, hablábamos Claro, y así siempre sacábamos en limpio todas las cosas. Nunca guardamos bajo la alfombra, Entiendo. nada. Sí. Porque eso es lo que no conviene, porque eso es lo que trae muchas veces la pelea en la pareja, ¿verdad? Claro. Otro punto también solemos insistir muchísimo nosotros es en la formación de los hijos. Ya. Porque muchas veces los padres no se ponen de acuerdo para la formación del hijo. Él le observa al hijo, le defiende la mamá. O yo le observo, le defiende el papá. Entonces el chico ya no sabe para dónde inclinarse. Después ¿verdad? se inclina solo a aquel que está a su favor, ¿verdad? Eso Así es. mismo es. Así es. Otro punto ¿Y que quién era el solemos- que le daba un poco el chicote a los hijos?
Los dos. Soy pero, yo más. Ella como mamá, pero como mamá. Yo era, pero sí, no había mucho. necesidad. Sí, había necesidad. Sí. Y bueno, vos fuiste la educadora, pedagoga, mucho tiempo. Sí. Entonces, antes que. Sí, así es. Y usted, don Tito, ¿qué mensaje le quiere dejar sobre todo a la familia? Entonces, si ustedes fueron luego también guías matrimoniales, eso me parece que es demasiado lindo para las parejas, ¿verdad? Bien. Ella dijo un montón de verdades de nuestra vida como matrimonio. Y lo lindo sería que los jóvenes aprendan primero a respetarse como novios, cosa que parece que hoy en día estamos perdiendo. Sí. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, porque cuando hacemos las cosas en nombre de Dios, todo puede ser. Todo puede ser. Es cuestión de que le ponga en su mano, le decís, pongo en tus manos, mi Señor, esto. Claro. Y dame una solución. Existe país eso, existe. Existe un Dios, para mí existe. Claro. Porque ya he tenido un montón de pruebas de eso. Y de repente un poco quisiera que los jóvenes también aprendan la paciencia. Ya. Porque la tolerancia, porque ahí está, eso es importantísimo dentro de la mujer y el varón que van a juntar sus vidas. Claro. Porque en la vida existen problemas. Eso de que vamos a vivir como los angelitos o del aire, no del todo es verdad. Claro, claro. Hay problemas y eso hay que saber enfrentar, pero juntos. No solo yo, ni no solo ella. Claro. Nosotros hemos estirado el carro juntos. Hemos estirado el carro juntos. Claro. Y seguimos estirando. Es cierto. Y contento y feliz de la vida. Yo como varón digo, seguramente mis congéneres, no sé qué pensará de lo que voy a decir, pero le sigo amando a esta mujer yo. Sigo diciéndole te quiero, mirándole a los ojos. Sigo abrazándola. Y ella hace lo mismo conmigo. Claro. Entonces, ese amor de joven del noviazgo no termina. Claro. No es porque somos ya abuelos que nosotros no podemos querernos más, porque ya va yo tú ya más o menos ya poeta yo besaba y por qué no. Claro. Al final de cuentas a mí me encanta besarla a ella todavía. Claro. Así de sencillo es, padre. Es cuestión de que nosotros busquemos lo bueno para nosotros, para cada uno, para la pareja, para la familia, porque nuestros hijos veían eso. Claro. Veían en nosotros. Y allá en España siguen viendo. Claro. Y ahí en España tienen esa posibilidad porque ahí es otro mundo, ¿eh? Sí. Es otro mundo. En Barcelona, todo eso. Sí. O sea, justamente también tienen, para la edad de ustedes, hay muchísimo, ¿verdad? Gente así como ustedes, pero que recorren, que salen, que caminan. Sí, que van por las hay playas. parejas que... Interesantes. Pero de todo tipo vas a ver ahí. Claro. Vas a ver los que son, como le escuché a un sacerdote decir, a los tantos años una pareja, un matrimonio, ya son nada más que hermanos. Claro. Pero es cierto también, claro, existe pero que eso. están juntos, que se aman, que quieren bueno, y caminan. sí. Así es. Bueno, así que don Tito y doña Isabel, muchísimas gracias. Estamos concluyendo nosotros nuestro programa y queremos dejar la bendición. Primero la bendición para ustedes también y ya les felicito adelantado por estos 50 años de matrimonio, de testimonio también, ¿verdad? Para su familia, para sus hijos y ahora para todos los que les van a ver también a ustedes. Y le dejamos también la bendición a todos nuestros seguidores de este programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima entonces con más Upukwe, Pupore. Pueden saludar allá a la gente. Bien.